Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Más o Menos, donde platicamos con la persona detrás de la política. El día de hoy tenemos una gran invitada. Te admiro, te quiero, pero sobre todo es una referente, una voz que seguramente hemos escuchado a lo largo de este tiempo, pero sobre todo una voz que da la voz a otras personas. Bienvenida, Marcela Pámanes, a tu podcast. Gracias, muchas gracias. Marcela, para mí ha sido, lo decíamos ahorita fuera de estar grabando, complicadísimo esta parte porque te googleé, vi miles de videos, de notas, de fotografías, de eventos en los que has participado a lo largo de este tiempo, pero fue muy difícil encontrar algo donde platicaras sobre Marcela Pámanes. ¿Alguna vez te has googleado? O sea, ¿has buscado Marcela Pámanes para ver qué sale? Sí, por supuesto, claro. ¿Y qué piensas de todo lo que, Me de todo lo que aparece? misma, la verdad, las cosas que no me gustó, y nada más lo hice una vez y no volví a hacerlo nunca. Pero es muy interesante cómo el mismo internet va generando este historial de uno, ¿no? O sea, yo veía eventos de hace tiempo, pero también entrevistas que por el mismo algoritmo se van posicionando hasta arriba, y hay entrevistas muy valiosas con personajes que han trascendido tanto en la política como en la historia de la ciudad y la región. ¿Y cómo es para ti el saber que Marcela Pámanes ha ido construyendo a lo largo de este tiempo en este mundo de esos fragmentos de entrevista que forman su vida? Yo esperaría que mi vida fuera construida desde otra perspectiva, no necesariamente de las entrevistas, pero bueno, son muchos años, Jorge, y me parecería impensable que no fuera como es ahora, ¿no? Son muchos años de estar al aire, muchos años de hacer programas, muchos años de entrevistas. Simplemente acabo de tener el último Entre Laguneros de esta etapa de Entre Laguneros, ya hacíamos el conteo. Fueron más de 450 entrevistas. ¿Qué llevas hasta el momento? Desde 2012 hasta la fecha, donde vamos a parar para darle oportunidad a las generaciones jóvenes. Queremos que nuestro público se renueve, y entonces vamos a arrancar otro programa que va a conducir Sergio Muñoz, y la verdad es que estoy muy contenta por ello. Que pareciera que son pocos o muchos 450, pero si estamos hablando que es una diaria, digo una semanal, perdón, Ajá. Son bastantes, estamos Pues hablando de años. Casi 20, no, casi 10. Estamos hablando también de muchos años en Noticieros Greme, a media mañana. Uh-huh. ¿Tú cuántas más o menos? Digo, No, yo sé no que no tengo llevas idea. la cuenta, pero No tengo ¿crees idea. que pasas las 5,000 entrevistas? Yo creo que hace rato las pasé. Ya mis kilometrajes son muchos en todos sentidos. Oye, Marcela, ¿y Mande. cómo era Marcela de pequeña? ¿Qué le gustaba a Marcela cuando era niña? ¿Cómo creció Marcela aquí en Torreón? ¿Qué recuerdas así de tu infancia que siga preservándose en este tiempo en tu vida? Fíjate que por las fotografías y por los recuerdos de imágenes que luego me contactan con mi niña, yo tenía siempre los ojos muy abiertos. Era una cuestión como muy mía, los ojos muy abiertos. Todas las fotografías salgo con los ojos muy abiertos. Un distintivo. Sí, y lo que eso me da una idea es de que estaba observando. Creo que una de las grandes tareas de los seres humanos es la observación de ti mismo, pero también de lo que ocurre en tu entorno. Yo era una niña con mucho diálogo interno desde muy chica, con muchas preguntas, muy temerosa. O sea, yo le tenía miedo a todo y a nada. ¿A los fantasmas? No, fíjate que no a los fantasmas, a los vivos. Okay. Les tenía mucho miedo a los vivos, y tenía miedo a los perros, tenía miedo a los truenos. En la reminiscencia de mi niñez, eso es lo que tengo muy presente, pero también yo sé que era una niña que no batallaba para aprender, porque yo a los 5 años estaba en primero de primaria, a los 5 años hice la primera comunión, a los 5 años me pasaron muchas cosas importantes, y no era el común, no era la edad. ¿Eras nerd? No, nunca fui ¿Pero nerd. te gustaba leer? Me gustaba leer y aprendía más escuchando. Yo creo que eso es una de las cualidades que tenemos ya varios años de conocernos, y siempre has sido una persona muy participativa y apoyando ideas y proyectos de jóvenes. Y recuerdo mucho un diálogo, bueno, hay varios diálogos en los que nos acompañaste cuando yo estudiaba en la Ibero, pero eres una persona que escucha y observa, y hasta el final, ya cuando parecía que se iba a acabar el diálogo, dabas así comentarios muy certeros, tal vez muy cortos, pero eran de todo lo que se había dicho, de todas las participaciones, y eso enriquecía mucho, por ejemplo, los debates que se armaban en la Ibero con candidatos que fueron excepcionales y bastante
atrevidos en ese momento. Sí. Y también los foros. Una vez hicimos uno sobre el riesgo de ser periodista en México y era eso, esos comentarios asertivos que dabas, pero que no es una casualidad, no es así como que, sino que yo creo que es algo que has ido desarrollando y lo comentas ahora desde tu infancia. Y qué padre, ¿no? Qué padre que una niña tuviera esa oportunidad de ver, de escuchar, pero también de compartirlo ahorita como lo haces, porque sí creo que muchas de las veces todo lo que tú dices en la radio marca vidas, ¿no? No sé, es un comentario muy fuerte. No sé si marca vidas. Lo que sí sé es que la intención es dar aliento y tratar de decirles a las personas que todos somos iguales y que nos duelen las mismas cosas y que nos preocupan muchas de las veces las mismas cosas y que podemos rebotar entonces las ideas y hacer una comunidad. A mí me encanta la palabra comunidad, estoy enamorada de comunidad porque es la común unidad. Yo sí aspiro a un mundo de unidad. Marcela, y antes de estudiar comunicación, tuviste una etapa previa. Sí. ¿Qué estudiaste previo? Odontología. Odontología. Sí. Y de todo eso que aprendiste en el periodo que estuviste, ¿qué todavía conservas de ese aprendizaje, de esa experiencia de vida? Es que no sabes, hoy me congratulo de haberme equivocado. Que no me equivoqué, finalmente yo creo que la juventud se hizo para eso, para errar y para corregir, sobre todo cuando tienes apoyos y cuando sabes que puedes hacer algo distinto. Y todos los conocimientos de medicina que aprendí en esos años que estuve en la carrera de odontología, a mí me han servido para siempre. Además porque tuve una mamá que no estudió, pero que finalmente era una doctora empírica. De vocación médica, ¿no? Empírica completamente, ella leía libros de medicina. Y entonces aprendimos con ella a amar el conocimiento médico y a respetar muchísimo el conocimiento, todo lo que significa la práctica médica. Y yo creo que me ha servido para todo. Me van a matar mis amigos doctores, no les vayas a decir, pero pues muchas veces pues más o menos sé qué es lo que está sucediendo con mi cuerpo, con el de mis hijos de manera particular, y me aventuro y me adelanto un poco y ya sé por dónde seguir la línea si necesito el acompañamiento del médico. Ahora sí que no nos podemos atrever a hacer automedicación, pero la experiencia que te ha dado la vida... No, por eso no, nunca. Es que más bien trato de que el medicamento no sea necesario, o sea, la medicina preventiva, que eso es en lo que creo. ¿Y cómo pasas de estar en odontología, del tema médico, a decir, bueno, me interesaría experimentar o vivir este tema de la comunicación? Es que déjame decirte que yo realmente quería estudiar filosofía. ¿Filosofía y letras? Sí, y quería estudiar comunicación antes de la odontología. Bueno, también te voy a decir, te cuento a partir de la distorsión del recuerdo, porque todo el mundo luego andamos distorsionando nuestros recuerdos, pero te cuento más o menos que mi mamá amaba la medicina, como te lo digo. Entonces mamá, para ella, que un hijo, que una hija llegara a ser médico, bueno, era la realización total. Ella quería vernos de blanco, ¿no? Porque los médicos se vestían de blanco, ¿no? Sí, ya claro. No. Y entonces, bueno, yo fui a hacer el examen de odontología, pues nomás por hacerlo. Sí, dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Sí. Pues, ¿dónde que pasó el examen? Sí, y entonces nosotros vivíamos muy cerca de la facultad de odontología, la hoy facultad, entonces era escuela. Y entonces, es que te queda súper cerquita, te puedes ir hasta caminando. Entonces, las cuestiones prácticas fueron las que me fueron llevando y dije, bueno, pues es conocimiento, pues ¿qué pierdo? Pero ya cuando la práctica, cuando empiezas, yo siempre he sido muy torpe con las manos. Empiezas a modelar los dientes en yeso y empiezas a hacer los puentes en pastas y cosas de estas. Ahí me di cuenta que para mí iba a ser imposible estar dentro de la boca de alguien, que mejor yo quería que alguien estuviera en mi boca. Entonces hice la conversión y afortunadamente fui y me paré frente a mis papás con todas las consecuencias que eso significaba y bueno, les dije que yo iba a resolver esta situación. ¿Cuántos años tendrías?
No, pues estaba bien chica, fíjate, yo con preparatoria de 3 años salí de 17. Entonces, pues estaba chica, ¿no? Yo creo que tenía como 18, 19 años cuando decidí esto, que yo creo que es la edad ideal como para que apenas te empieces a definir profesionalmente. Bueno, finalmente, yo acomodé mis piezas, les presenté a mis papás un plan de lo que quería hacer, porque ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Cuando yo les presento el plan y les digo lo que quiero, pues todo el apoyo y como que vieron que tenía mucha decisión y estaba muy convencida. Y a partir de ahí dijeron, bueno, sí, vamos a apostarle a esto. Por supuesto. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer trabajo, ya ahora sí en el tema de la comunicación, que dijeras, ahora sí estoy viviendo lo que quería? Fíjate que desde que era estudiante se me presentaban muchas oportunidades. Recuerdo muchísimo, a mí me gustaba mucho todo lo que era el puesto de copy, de la hacedora de textos, ¿no? Eres buenísima para escribir, ¿no? Por nada tienes libros. Me gusta, pero fíjate que el libro no es una escritura tal, yo creo que es un ejercicio de literatura tal, ¿no? Es simplemente recoger lo que a través de la comunicación oral hacíamos, que eran las entrevistas. Algún día haré un libro de veras. Esa es una recopilación de entrevistas. ¿Te gustaría escribir tus memorias? No, hombre, claro que no. ¿A quién le van a interesar? No. Son muy interesantes, digo, acabamos de platicar que 450 entrevistas entre laguneros. No. ¿Cuántas experiencias no hay? No en la entrevista, sino detrás de la entrevista. Olvídalo. Entonces, no, eso no, nunca. Pero más bien como que este mundo de ficción me cuesta mucho trabajo, porque la literatura es ficción, la literatura es crear historias. Pero te decía que a mí me gustaba mucho hacer textos publicitarios y era buena para hacer textos publicitarios. ¿Sabes por qué era buena? Porque tuve muy buenos maestros. Estaba Fernando González Ruiz, fue uno de mis maestros queridos y a quien admiro y que tuvo una de las agencias publicitarias más exitosas. Estaba don Sergio Martínez Valdés, que también fue otra de las agencias exitosísimas. Y entonces, cuando todavía estaba estudiando, nos ponían a hacer textos. Yo iba a la agencia de Sergio Martínez Valdés a hacer textos, a hacer los textos para las publicaciones. Entonces, desde ahí como que fui, y se me daba muy fácil, hacía todos los guiones de los audiovisuales, hacía todos los guiones de los programas de televisión, o sea, pero es que era bien fácil para mí, porque como había leído mucho, y digo, fui buena para la materia de redacción y gramática, pues, o sea, hacer textos no me costaba gran cosa, y ahí fue donde empecé a decir, por ahí va mi camino. ¿Y cómo fue esa transición de estar en este tema de los copies, de todo el tema de storytelling, storyboards, a decir, voy a los medios de comunicación, a la radio? También fue desde que estaba estudiando. También. Sí, ¿sabes por qué? En estos ejercicios que luego se hacen siempre en las carreras de comunicación, pues a alguien le tocaba leer el texto, ¿verdad?, que habías preparado. Entonces me acuerdo, estábamos con Blanca Rosé, que ella fue la primera ingeniera de audio realmente importante, y entonces, bueno, ya después de que egresó y tal, pero ella siempre le inquietó eso, y ella iba un año arriba que yo, y entonces íbamos a su casa y tenía unos super aparatos de sonido, porque en su casa siempre la música y todo fue muy importante. Entonces tenían un micrófono y la tornamesa. Uh-huh. Entonces ponía el disco y entonces te pasaba el micrófono para que luego le bajaba al sonido de la tornamesa para que tú leyeras el texto. Okay. Y luego le volví a poner a la bocina. No, era chistosísimo, era como estar jugando, pero eran los recursos que teníamos. Y entonces resulta que mi voz registró bien. Entonces, tienes una voz muy bonita y una de las más conocidas de Torreón. Gracias. Entonces mi voz registró muy bien, y entonces a partir de ahí todo el mundo me pedía que les grabara. A mí me daba mucha risa porque luego decían, es que tu voz es muy sexy. Yo como que no entendía muy bien a qué me estaban diciendo que era sexy, ¿no? O sea, pues más bien yo pienso que no es eso, sino mi voz es
es cálida, tal vez sea eso. ¿Y por qué la radio? ¿Nunca pensaste en la televisión? Nunca, a mí la imagen me choca. Digo, ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo extraordinario por no voltear a ver la cámara. Nunca, jamás. Ahora que nosotros estamos haciendo transmisiones para el muro de Facebook, en Facebook Live, me cuesta muchísimo. La imagen no me gusta mi imagen, no me gusta como retrato, no me gusta como me veo. Y ya estando ahora sí inmersa en este mundo de la radio, ¿cómo fue ese proceso? Digo, no fue de la noche a la mañana que estuvieras en Noticieros Grem, sino estabas haciendo muchas otras cosas previo a eso. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de Marcela? Mira, yo egresé de la carrera y de inmediato ya tenía trabajo. O sea, para hacer radio tienes que pasar por el ejercicio de la cabina. Si no eres cabinero, como antes se decía, si no estás ahí presentando canciones, diciendo la hora, manejando las tornamesas, manejando las cartucheras, manejando la grabadora, digo, sinceramente, ahora las experiencias serán otras, pero necesitas ese tipo de ejercicio para aprender a manejar tu voz y a estar atento a muchas cosas. A mí me tocó estar. Y además yo me tocó recibir las horas de cabina de alguien que fue muy exitoso, que fue Mirna Pineda, y que tenía la hora de los campeones y tenía la hora romántica. O sea, era la estación de jóvenes por antonomasia, que era TWA Radio Éxitos. Era una estación de organización impulsora de radio. Entonces, pues yo también, yo no sé ni cómo llegué, pero llegué y ya tenía, sí, ya vente. Y estuve ahí, y estuve encantada, o sea, realmente fue un trabajo muy lindo. Y luego me fui a estudiar a Barcelona, y luego regresé, y luego volví a ARCA, Arte y Comunicación Asociados, donde pues era la guionista de la agencia, la creativa de la agencia desde la generación de ideas. Y entonces me tocaba hacer guiones que yo misma grababa. Entonces era muy lindo. Era muy lindo porque además yo corregía sobre la marcha. O sea, si algo sentía que le fallaba a la redacción, yo corregía sobre la marcha. Entonces era como ideal, yo grabando mis propios textos. Y luego cuando alguien más los grababa, pues yo estaba ahí como para que le diera la intención a lo que yo quería. Y entonces, así fue. Luego estuve un momentito en la Fundación de Radio Torreón, pero fue un momentito. Luego ya tuve a mi primer hijo y entonces pues un poco te gana el tiempo y luego de pronto me dice Maristela Morales, Grem empezaba a hacer lo que conocemos como radio hablada. Fue la primera estación de radio desde la radio comercial, que hace una propuesta de esta naturaleza ya en firme, con mucha seriedad y con mucho profesionalismo, y me invitan a participar, y entonces ahí es cuando empiezo mi carrera en Grem, realmente el fundamento de mi vida profesional. Y ya estando ahí en Grem, ¿cómo fue ese momento de... Eres una persona que se consolidó a media mañana como una de las voces referentes, digo, yo me acuerdo mucho cuando era... pues no tan pequeño, pero... Te mato si me dices eso, mato. No, pero eres una voz que siempre se ha escuchado y que las reflexiones, los mensajes, las frases que compartes, pues vas en el carro, estás en la casa y son frases que te marcan, ¿no? Cuando es esta transición de pasar a Noticieros Grem, donde ya estás, porque sé que te gusta el tema de entrevistar y ahorita lo que platicamos hay tablas, ¿cómo es ese momento en el que te sientas y hay que entrevistar a los políticos, ¿no? O sea, porque al final son personas comunes y corrientes, pero también traen estas tablas de no soltar prenda, o sea, al menos y eres una persona que a lo largo de este tiempo va a personas y tú eres, como te digo, escuchas y siempre tienes el comentario acertado o la pregunta necesaria sobre la conversación. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué historia de político recuerdas en esa época? Pues mira, maravilloso. Fíjate que yo realmente donde empecé a hacer esto fue en un programa que se llamaba Perfil 880,
porque antes lo que hoy es 91.1 era 880 AM, amplitud modulada. Entonces ahí teníamos un programa los sábados que se llamaba Perfil 880, donde era monotemático. Se elegía un tema, se invitaba a las personalidades que podían hablar del tema, y entonces era como lo que hoy conocemos mesa de análisis. Okay. Entonces a mí me invitaron a participar y la verdad es que me encantó, era un reto, pero para esto yo siempre leía, para mí el Siglo de Torreón siempre fue un referente, entonces de pe a pa, todo el periódico, todo. Columnas. Pero te estoy hablando desde que tenía tal vez 12 años. Y entonces, en mi casa, a pesar de que nunca hubo un antecedente de participación política, estaba muy politizado el ambiente, sobre todo por mi madre. Mi madre sí era sumamente inquieta en eso, creo que nos parecemos. Y entonces, bueno, ahí llego a Perfil 880, digo, suceden las cosas, y luego llega como una especie de cisma a Noticieros Grem, hay salidas de personas importantes dentro de noticieros en ese momento, y entonces había como una especie de ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, tímidamente levanté la mano y dije, yo le entro, yo quiero. Pues a la gente se le hizo raro, porque ¿tú? Pues sí, yo. Y así fue como empecé en noticieros, específicamente en Contexto. ¿Y te acuerdas cuál fue alguna de tus primeras entrevistas ya así hablando de política? No me acuerdo. Pues seguramente a los presidentes municipales, seguramente a los funcionarios. Sí, me acuerdo una, claro que sí, que le hice a Cuauhtémoc Cárdenas. Estaba yo verdaderamente, ya todavía en Perfil 880, no en Contexto. Estaba asustadísima porque el señor además tiene una cara de pocos amigos. Y la verdad es que me habían dicho que era muy cerrado y que era muy difícil. Entonces yo lo que hice fue leer mucho, preparar mucho mis preguntas. Yo preparo preguntas, pero siempre escucho porque me gusta más preguntar sobre lo que oigo que sobre lo que yo ya preparé. Y fue una extraordinaria experiencia. Me acuerdo haber entrevistado a Jorge Cermeño también, no me acuerdo si era rumbo al primer periodo de presidencia municipal, autoridades de Conagua, recuerdo como si fuera hoy, eso porque se me quedó muy grabado, era el tema del agua, era un momento de sequía el que estábamos viviendo en ese instante. Entonces nos explicaron cómo los ciclos del agua son recurrentes, se van repitiendo por periodos, y ahí entendí que nada era para siempre, ¿no? Que algo que era tan terrible como una sequía, como un bajo almacenamiento de las presas, a la temporada siguiente se podía superar. Marcela, ¿y cómo fue ser periodista o es ser periodista y comunicadora en un momento tan difícil como los que vivimos aquí en La Laguna de inseguridad? O sea, ¿cómo fue estar en los micrófonos donde te escucha las personas que quieren informarse de la situación, entrevistar a funcionarios sobre lo que estaba pasando y decir, estoy en la ciudad, una de las ciudades más inseguras del mundo? ¿Sabes? Nosotros hemos tenido una línea en Grupo Registrero Mayrán de siempre, una línea editorial. Nosotros la Nota Roja, tal vez por la capacidad que tenemos, realmente somos una empresa en comparación con otras empresas informativas pequeñas, en función de la cantidad de personas que colaboran. Sabíamos perfectamente bien que no teníamos un reportero de Nota Roja, que no podíamos solventar la necesidad de información en ese sentido, y por eso es que tratamos de no acercarnos con puntualidad al tema. Sin embargo, los acontecimientos de ese periodo que tú mencionas eran tales que no podíamos dejar de narrar, porque de todos modos recibíamos los boletines de prensa de las diferentes direcciones de seguridad, y entonces lo que hacíamos era sujetarnos a la información oficial que luego la gente te reclamaba y te decía, es que ¿por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no cuentan las historias como fueron? ¿Por qué no nos dicen la cantidad de muertos que hubo? Porque además
En ese periodo también lo que hizo fue incrementar como la necesidad de completar los vacíos de información que se generaban en ese instante. Entonces, pues nosotros aguantamos mucho el reclamo de la gente, pero nosotros nos sujetábamos a la información oficial y la estrictamente necesaria. No podíamos poner en riesgo además a los colaboradores y al equipo. Además estamos en una zona turbulenta, estamos en el centro de la ciudad de Torreón. En el corazón de donde estaban los problemas y la situación más difícil de la ciudad en ese momento. Exacto. Entonces, sí recuerdo la impresión que yo tuve cuando se armaron las barricadas en torno al siglo de Torreón, que nosotros le hemos tenido desde el Grupo Revista Mayrán un afecto especial, porque somos los medios laguneros, de concesionarios laguneros, de dueños laguneros, gestados y formados en la laguna. Entonces, pues muy solidarios con las situaciones que se vivieron ahí y muy impactados. Nosotros dejábamos los coches en una pensión que está por la Matamoros, y entonces en ese instante, cuando se armaron las barricadas, pues nosotros no podíamos pasar. Entonces teníamos que explicar la necesidad que teníamos de llegar hasta el lugar para poder sacar nuestros automóviles, y solamente hasta entonces nos permitían. Ahí es donde tú sientes más de cerca estas situaciones tan difíciles que se vivieron. Sí, yo creo que es un momento de la ciudad en general, en la historia de la laguna, que fue difícil, ¿no? Pero también algo que me gusta mucho y que lo compartes en la media mañana es hablar sobre los valores y la resiliencia que hemos tenido como región. Eso ha sido muy padre, ¿no? Y escuchar las voces en ese momento de Ruedas del Desierto, de Moreleando, porque creo que es la otra parte, ¿no? O sea, hay quienes sí podrían criticar esta parte de el ser muy institucionales y dar la información oficial, porque tampoco eras código rojo y no me acuerdo cuáles eran las otras, eran sitios que tenían siempre, aquí escuché tiros, y a veces era generar más pánico de lo que realmente era. Pero a la par de eso, había esta voz que Marcela permitía en estos espacios como media mañana, de los que estaban haciendo esfuerzos aislados en su momento, y digo aislados no porque así lo fueran, sino porque dentro de tantos problemas ellos estaban haciendo su lucha, y luego cómo es este resurgimiento de la región y tomar las calles, ¿no? O sea, Moreleando, recuerdo mucho que platicaban ahí en la media mañana, inician justo un día donde en esa parte de la ciudad había habido una situación de inseguridad, y dijeron, ni modo, vamos a aventarnos el rifle, ¿no? Y sí, cómo tomaron las calles miles de personas los sábados. Creo que eso también es importante señalarlo, o sea, porque fuiste esa persona que permitió escuchar esas voces. Pues no nada más yo creo que hubo mucha gente que sí estaba dispuesta a superar el miedo, ¿no? Y recuperar el espacio público, que esa era la gran intención de todos estos movimientos. Y además decirnos que se podía vivir de otra manera, observando la ciudad desde una bicicleta, que es muy distinta a como lo haces en un coche. Yo me acuerdo que una de estas rodadas tuve oportunidad de acompañarlos, y es otra cosa, te alimentas de otro aire. Sí, es una experiencia muy padre. Yo también estuve en algunas de esas rodadas, y creo que uno, conoces lo que a veces pasas en carro y ni siquiera te das cuenta que está ahí porque no tienes el tiempo de apreciar, y dos, si sientes que la ciudad de alguna manera te pertenece, ¿no? Que exacto, luego eso es algo complicado, pero una que hicieron acá rumbo al poniente. Claro. Y es muy padre esas experiencias, sí, pero creo que así somos aquí en la laguna, ¿no? Y tú lo has definido en muchas ocasiones sobre esta, que a veces se usa así como muy ya político, de echados para adelante y todo, pero sí creo que es lo que la región ha hecho, y de ahí tomo esta parte de Entre Laguneros. Ahorita nos compartías que ya son 450 entrevistas que has realizado, y yo he platicado con varios que has entrevistado, y todos dicen que de alguna manera o los haces llorar, o los quiebras la voz, o mínimo le salen las lágrimas de cocodrilo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de entrevistar a laguneras y laguneros talentosísimos desde distintas áreas, y cómo ha marcado eso tu vida? Porque al final, yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando platicamos con las personas, cuando entrevistamos, siempre queda algo de esas personas impregnadas en nosotros, una lección, una palabra, una frase. Y hablar de 450 entrevistas, más de 450 horas, y todo el equipo que está involucrado en este proyecto, es algo impresionante. Sí,
Sí, no lo había visto así, 450 horas, sí. Fíjate que tengo que decirte, tú ya entrevistaste a Javier Garza Ramos, a quien aprecio, admiro y es mi amigo entrañable. Y entonces estábamos compartiendo micrófonos en ese momento en un espacio, en contextos específicamente, y entonces empezamos a platicar que tenemos que hacer algo. Y a mí el género periodístico que más me subyuga es la entrevista. Estoy atada a las entrevistas. Creo que la vida es una eterna entrevista. Entrevistas a tu madre, a tu padre, a tus hijos, cuando les preguntas, cuando ellos te preguntan. Entrevistas a tu jefe cuando quiere que hagas algo. O sea, vivimos entrevistando, vivimos ejerciendo la entrevista como parte de nuestra vida. A veces no nos damos cuenta. Me encanta preguntar, me fascina, y entonces optamos por esto. En GREM tenemos siempre nuestro eslogan ha sido transmitiendo el espíritu lagunero, porque esta sensación de ser lagunero ahora se vive de manera distinta, pero 20 años atrás, 30 años atrás, ser lagunero era el orgullo total de haber formado una ciudad en medio de las condiciones más adversas. No venciendo al desierto, que yo no creo en esa frase, conviviendo con el desierto, más bien haciéndonos hermanos del desierto y jalando todos para un mismo lado. Entonces dijimos, bueno, vamos a recuperar las historias de personas que todavía están muy activas y que han gestado el mundo comercial, industrial, académico, artístico. O sea, tenemos mucho material a la mano y así empezó Entre Laguneros. Luego Javier sale, a desarrollar otros proyectos y tal, y yo me quedo con Entre Laguneros y continúa con las conversaciones. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cada vez que estás con alguien, viéndole a los ojos y sintiendo un poco lo que la otra persona está sintiendo, empatizando con sus emociones, esa persona ya se queda un poco en ti, o un mucho en ti. Así es que ha sido una oportunidad maravillosa que por supuesto la aprecio, la valoro, pero porque la aprecio y la valoro la suelto, justo ahora, la suelto. Y ha quedado ya marcada o quedará para la posteridad en un libro, o sea, yo recuerdo haber estado presente en esa presentación en el Isauro, pero es muy padre, o sea, hay muchas personas que conoces que están en ese libro y que es muy interesante la manera en cómo se plantearon esas entrevistas, el conocer tal vez cosas, y por eso es muy gracioso, no lo digo de otra manera, sino el que las personas dicen, nunca había llorado, ¿no? Y cómo logras, digo, porque no creo que la premisa sea, voy a hacer que la gente llore, sino al contrario, quieres mostrar esas personas, ese talento lagunero, esas personas que están haciendo algo por su región o que están trascendiendo en otros ámbitos, y es muy, muy padre esa conexión que se hace contigo, y ahí está, ¿no? Quien quiera compre su libro Entre Laguneros, es una joya, pero antes hubo otro, ¿sí? De Palabra de Mujer. Ah, Palabra de Mujer, sí. Que era una sección dentro de Contextos donde yo entrevistaba a puras mujeres. Y Palabra de Mujer luego se convirtió en eslogan de una campaña política. De veras. Entonces, pero digo, yo no registré el nombre ni nada y luego se convirtió en ese eslogan. Pero sí fue antes. Siempre me encanta decirlo. Fuimos primero nosotros, claro, y luego el eslogan. Marcela, y justo hablando de esto, las mujeres, en muchas o varias ocasiones hemos platicado cómo ha sido, yo le llamo batallas, pero más que batallas, esta situación donde en los círculos, como el Círculo Rojo, que es un círculo muy cerrado, a las mujeres generalmente les cuesta el doble, no porque, bueno, sí porque les cuesta más, pero sobre todo porque es el tema de demostrar. ¿Cómo ha sido para Marcela Pámanes, quien ha sido punta de muchas de estas batallas? Porque al final eres una de las voces más reconocidas de la región, una mujer que ha tenido la oportunidad de entrevistar a personajes sumamente importantes a nivel nacional, local, regional, pero que también ha dado voz durante todo este tiempo, a través de la radio, a través de los testimonios, a través de muchas maneras que la gente busca contactarse contigo. ¿Cómo ha sido esa lucha de Marcela Pámanes en este círculo?
¿Te refieres a mi posición de mujer? Sí, al tema de, lo platicaba por ejemplo con Lucía, hay ocasiones a las que a las mujeres se le exige más simplemente por ser mujer, ¿no? Para ti ha sido una situación como generalmente pasa, o cómo ha sido este proceso de vida. Mira, desde mi empresa debo de decir, y a ti te consta, sí, que una gran parte del personal de GREM somos mujeres. Y ha habido como un espíritu de creer en la mujer y de darle su lugar, y el compromiso que nosotros tenemos con la empresa pues siempre ha sido de tal grado que en ese sentido yo no sé lo que es batallar, y muchas de las mujeres que han estado en GREM lo pueden constatar. La cabeza del departamento de contabilidad es mujer. Siempre ha habido mujeres programadoras, mujeres que están insertas en la cabina. El departamento de noticieros somos prácticamente puras mujeres, un solo varón, y eso te va diciendo de la apertura hacia lo que es la equidad de género, la auténtica y verdadera equidad de género, es decir, que tú te ganes tu lugar con base a tu entrega, tu conocimiento y lo que aportas a la empresa. Pero ya de afuera hacia adentro, o sea, la gente, los políticos y tal, sí batallas, o sea, tienes que demostrar que eres merecedora de la entrevista tal o de la cobertura tal. Hace poco platicaba y hacíamos remembranza que a mí una de las cosas que todavía recuerdo con mucho agradecimiento es que en la primera toma de protesta de Jorge Cermeño como presidente municipal, se rompió el molde. Yo fui la conductora del evento, ¿sí? Porque bueno, también se me daba esto de la conducción. Sí. No, y que lo platicamos al inicio, ¿no? O sea, por lo menos en este tiempo que tenemos de conocernos, has estado en los debates siendo la moderadora de los, no solo de los universitarios, sino también de los oficiales. También has estado en varios eventos y presentaciones, etcétera. O sea, eres una voz importante en la región y que está en esos momentos importantes, pero qué interesante saber que fuiste la primera voz en ese momento. Sí, fui la conductora de la ceremonia y todavía lo recuerdo, y lo recuerdo pues con mucha emoción, porque se estaba rompiendo pues una tradición, ¿no? Que no sé ni por qué se hizo tradición, habiendo tantas mujeres tan talentosas. Entonces, a lo que voy es, sí tienes que demostrar, pero como también tiene que demostrar un hombre. O sea, no nada más porque es hombre permanece en algún puesto, o sea, permaneces porque hay capacidad, porque hay liderazgo, porque hay muchas cosas. A las mujeres nos pasa lo mismo. Mira, yo el papel de víctima, porque soy mujer, no lo he vivido nunca, nunca. Sí ha habido momentos en los que te enfrentas con hombres totalmente misóginos, y es una anécdota que la cuento para que no se me olvide, porque todavía hay mucho de esto. Llega un político al estudio, estábamos 3 personas, 2 hombres, una mujer, saluda a los hombres y pasa de largo conmigo. Claro, yo le pongo más atención todavía a la entrevista, a ver por dónde me puedo meter, porque sí ofende, sí lastima, sí es un menosprecio por el hecho de ser mujer, pero no lo guardo y lo suelto. Marcela, ¿y cómo ves la situación actual del país? O sea, vemos un país que para unos está polarizado, que para otros viene siendo una transformación. Desde el punto de vista de la comunicación y el periodismo, ¿la libertad de expresión es mejor? ¿Se mantiene igual que los gobiernos pasados? ¿O sí crees que hay una crisis en la libertad de expresión en México? Bueno, es que tenemos que revisar el tema de diferentes vertientes, ¿no? Por una parte, sí hay libertad porque puedes hacer señalamientos, puedes no estar de acuerdo. Claro, no estás en la mañanera, ¿verdad? Pero estás en el micrófono. Y entonces puedes increpar alguna decisión, puedes no estar conforme, puedes aplaudir otras, y no te va a llamar el aparato de inteligencia del país para decirte, oye, te estás pasando de la raya. No hables de eso, ¿no? No.
Entonces, sí hay que ser muy francos, en ese sentido sí, pero por otra parte, los poderes fácticos han tomado una relevancia que tal vez antes no, y los poderes fácticos tienen que ver con los criminales, tienen que ver con las organizaciones de delincuentes que luego ejercen presión, sobre todo en determinadas zonas, y hacen muy difícil el ejercicio periodístico. Sabes que yo lo que creo es que como nunca, la autocensura está presente, porque estás cuidándote de todo y de nada, de los fantasmas. Sí, pues en internet todos los que generamos contenido tenemos miedo de ser cancelados por algún mal comentario, por algún detalle, por cosas que a veces ni siquiera tienen ese sentido y a alguien le molestó, le incomodó y pues te cancelan, ¿no? Sí, así es. O sea, esa es la lucha que tenemos ahora. Pero además la lucha también está en otro terreno, y es en que hoy todo mundo comunica. Bueno, o lo que dicen que hacen, comunicar. Suben contenidos. Comunicar y subir contenidos son dos cosas distintas. Y entonces ahí está como otro terreno de lo que significa el ejercicio de la narrativa oral o el reportaje íntegro con video que hoy pues es lo que la gente quiere ver, ¿no? Lo que la gente busca en las redes. Marcela, la verdad es que ha sido una entrevista que va volando, según el tiempo que estoy viendo, pero no me gustaría terminar de esta manera, sino más bien quisiera hacerte 3 preguntas importantes. La primera es, ¿cómo le gustaría a Marcela Pámanes ser recordada una vez que ya no esté aquí presente? Ay, como quiera la gente acordarse de mí. Porque igual que tienes gente que te aprecia, tienes gente que no te aprecia. Es que como quieran está bien, que al cabo yo no voy a saber. Ya no va a estar. ya no les voy a venir a jalar las patas. No. Si hoy tuvieras que partir, ¿crees que te faltó algo por hacer profesionalmente hablando? Anda, todo. Hice apenas un poquito. Y hablábamos de esto, ¿no? Que compartes a través de los medios en los que estás presente, porque escribes además en El Siglo Nuevo, porque tienes tu podcast, compartes muchas frases, muchos pensamientos, muchas reflexiones, cosas muy profundas. ¿Qué le podrías compartir a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando? Una frase que a lo largo de este tiempo te haya acompañado y tengas presente, o sea, que sea algo que te haya marcado y sigas manteniendo en este tiempo. Sabes que es la frase de un libro. ¿Sí? Sí, y que me ha acompañado desde que Toño Jaques me lo acercó. Toño Jaques, que fue director de Proceso. Es un libro que se llama El Túnel, que es de Ernesto Sábato, y que cuando yo lo leí me cambió la vida. Una de las frases, el protagonista, que se llamaba Juan Pablo Castel, y la protagonista, el personaje principal también de la novela, era María Iribarne. Entonces, María Iribarne está viendo una pintura de Juan Pablo Castel, y cuando él la ve tan dedicada a observar su creación y la ve tan interesada, le dice, bueno, vivir es construir futuros recuerdos. Y a mí se me quedó esa frase impregnada en todo mi ser, porque lo que estamos haciendo tú y yo aquí se va a convertir en el recuerdo de mañana. Entonces, en otras palabras, hay que enfocarte en el presente, porque lo que estás haciendo en el presente va a ser tu recuerdo del futuro. ¿Tú eres más de vivir el presente o de añorar el futuro o pensar más en el pasado? No, el futuro no se añora, el futuro se construye con el presente. El pasado, de verdad, ya no puedes hacer nada con él, nada más que tratar de aprender las lecciones y recordar las lecciones que el pasado te dejó. Sí, pero creo que tu obligación es poner tus 5 sentidos, y los que no están definidos como sentidos todavía, pero que están ahí, al servicio de lo que estás viviendo. Esa es la pasión. Yo creo mucho en la pasión. Y para terminar, Marcela, ¿qué es lo que más te gusta de La Laguna? Voy a caer en los lugares comunes, no importa.
si te gusta, no sé, las gorditas, los lunches, el arte, no sé. No, iba a decir su gente. Lo que más me gusta de la laguna son los atardeceres arrebolados o matizados con los rosas y los rojos de ese polvo que se levanta todos los días. Lo que más me gusta es el sonido de los enzontles cuando voy caminando en las calles paseando a mi perro. Lo que más me gusta es que te llamen y te digan, te extrañé, o dónde andas, porque no te leí, porque no te escuché. Y lo que más me gusta de la laguna es su manera, la manera arrebatada que tenemos los laguneros de amar. Qué bonito. Yo creo que por eso es una de las entrevistas más difíciles que yo te platicaba, ¿no? O sea, porque para mí eres una persona muy importante, digo, nos conocemos hace tiempo y siempre que coincidimos es impresionante la manera que uno aprende de ti. Gracias. Y te quiero mucho. Yo también. Siempre es un privilegio poder platicar y muchas gracias por estar aquí en este podcast. No, yo encantada, pero además todo el equipo que está detrás de ti. Sí. O sea, la verdad es que, chavos, muchas gracias. De veras que me sentí como en casa. Gracias, Marcela. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron hasta este momento del podcast. Esperemos se puedan suscribir. No olviden activar las notificaciones y la campanita. Y nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima.